Seguimos y pues concluimos con las notas correspondientes al primer parcial. En este caso, en esta oportunidad, pues queremos hablar un poco de los multiplicadores de Lagrange, pero para eso vamos a dar una motivación. La motivación va a ser la siguiente. Vamos a hablar de, bueno, pues lo pondré así como los extremos condicionales. Extremos condicionales. Y pues para motivar esto, pues vamos a entrar con dos ejemplos. Vamos a ver dos ejemplos de extremos condicionales. Bueno, bueno, lo voy a poner en esta ocasión. Déjenme ponerlo así como ejemplos. Ejemplos, ejemplo 1, por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos clásicos, dada una superficie, una superficie, dada una superficie S, ajá, que no pase por el origen, que no pase por el origen, determinar los puntos, bueno, determinar los puntos de S más próximos al origen, ¿sí? Más próximos al origen. Y pues otro ejemplo lo voy a dejar hacia el aire, los dejaré al aire. Pensemos en si tenemos una función de tres variables, evaluado en tres variables, representa la temperatura. Esto representa la temperatura en, bueno, x, y, z. Ajá. Determinar los valores. Determinar los valores máximo y mínimo. Y mínimo. ¿Sí? De la temperatura. De la temperatura en una curva. En una curva. Pongámosla como se colocha de esta forma en el espacio. Bien, acá tenemos dos ejemplos clásicos, pero sin embargo, o sea, hablar de estos ejemplos, ambos ejemplos son casos particulares de, de un, de un problema general, ¿no? O sea, determinarlos, o sea, son casos particulares, lo pondré así. Son casos particulares. Estas cosas son casos particulares de un problema general. De un problema general. ¿Sí? El cual, pues, viene dado esto, determinar, vamos a ponerlo así, determinar los valores extremos, los valores extremos de una función, pongámosle f, una función que parte de un dominio, que este va a ser un subconjunto en Rn, y llega a los reales, ¿sí? Cuando restringimos
restringimos F a un subconjunto dado, a un subconjunto dado de su dominio. Por ejemplo, en el ejemplo 1, la función cuyo mínimo, la función cuyo mínimo desea es la función distancia. Distancia vista de esta forma, pues, o sea, una función de 3 variables, x, y, z. Esto va a ser igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Va. Y el subconjunto restringido. Y el subconjunto restringido. Y el subconjunto restringido en la superficie. En la superficie dada. S. En el ejemplo. En el ejemplo 2. Tal que el subconjunto. Tal que lo voy a poner tal subconjunto es la curva dada se colocha, ¿sí? Entonces, bien, con frecuencia los problemas de extremos condicionales son muy difíciles de atacar, ¿no? O sea, con frecuencia, voy a ponerlo así como observación. Con frecuencia, los problemas de extremos, condicionados son muy difíciles. ¿Sí? Y no se conoce un método general para resolver con toda generalidad. Y no conocemos un método general. No conocemos un método general para resolverlos. Para resolverlos con toda generalidad. ¿Sí? Entonces, permítanme, acá estás. Entonces, se utilizan métodos particulares cuando el subconjunto restringido tiene una estructura sencilla, ¿sí? Por ejemplo, si una curva como en el ejemplo 1 o una superficie como en el ejemplo 2, un método para resolver estos problemas, entonces ya lo pondremos así, un método para resolver estos problemas, de extremos condicionados,
son muy difíciles. Perdón, un método para resolver estos problemas de extremos condicionados es es el de los multiplicadores de Lagrange. Ajá. Y pues los vamos a estudiar a continuación. O sea, vamos a ver los multiplicadores de Lagrange. ¿Vale? Entonces, bien, vamos a decir que pues si una función, una función, si una función f evaluada en un vector de dimensión n tiene un extremo relativo, cuando esta pues cuando está sometida a m, lo voy a poner a m, a m condiciones, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que g de 1 evaluado en x1 hasta xn. Esto va a ser igual, pues, lo voy a poner a 0, x, x2 de g2 evaluado en x1, x2 hasta xn. Esto va a ser igual a 0. Y esto, pues, hasta gm de x1 hasta xn va a ser igual a 0. ¿Va? Entonces, siendo m menor que n, existen entonces m's escalares, los vamos a llamar lambdas, lambda 1, lambda 2, hasta lambda m, tales que el gradiente de esta cosa, el gradiente de f va a ser igual a lambda 1 por el gradiente de g1 más, o es como una combinación lineal, ¿no? Más el gradiente de lambda m por el gradiente de gm, ¿sí? En cada punto extremo. En cada punto extremo. Bien. Entonces, para determinar los puntos extremos en la práctica, consideraremos el sistema. Vamos a dejar constancia escrita de eso. Para determinar los puntos, extremos en la práctica, consideraremos el sistema de n más m ecuaciones formado con las m ecuaciones
Con las m ecuaciones, pongámoslas asterisco. Le voy a poner doble asterisco, ¿sí? Entonces, con las m ecuaciones de condición asterisco. Va. Y las n ecuaciones escalares. Y las n ecuaciones escalares determinadas por la relación vectorial doble asterisco, ¿sí? Entonces, bien, si, bueno, se resuelve el sistema, si ello es posible, respecto a las n más m incógnitas, si es posible, se resuelve el sistema, si es posible, respecto a las n más m, pues vamos a ponerlas así, a ver, incógnitas, a ver, x1 hasta xn y lambda 1 hasta lambda m, ajá, los puntos x1 hasta xn en los que se presentan los extremos relativos, bien, se encuentran entre las soluciones del sistema. Se encuentran entre las soluciones del sistema. ¿Sí? Bien. Los escalares, tenemos que hablar de los escalares. Vamos a ponerlo acá. Los escalares, lambda 1 hasta lambda m, que se introdujeron para ayudarnos a resolver este tipo a ver, de problemas se denominan multiplicadores de Lagrange. ¿Sí? Va. Entonces, se introduce un multiplicador por cada condición. La función f, o sea, se introduce un multiplicador por cada función. Se introduce un multiplicador por cada función. De hecho, por cada condición, ¿no? O sea, a ver si por cada condición.
Entonces, la función f y las funciones de condición, la función f y las funciones de condición, estas que pusimos G1 hasta Gm, se suponen diferenciables. Se suponen que son diferenciables. Diferenciables. ¿Va? En el método, pues es válido si el número de condiciones m es menor que el número de variables n, y si no todos los determinantes jacobianos de las funciones de condiciones con respecto a m, de las variables x1, x2 hasta xn, pues son nulos, ¿no? Para valores extremos que se consideran, ¿sí? Entonces, o sea, bueno, lo voy a dejar escrito. Vamos a ponerlo que el método es válido, eh, este método es válido si el número de condiciones m, es menor que el número de variables, es menor que el número de variables, o sea, n eran de n, y si no todos los determinantes, y si no todos los determinantes, jacobianos de las funciones, de las funciones de condición, con respecto a m, de las variables x1, x2, xn son nulos, ¿sí? Y pues para los valores extremos que se consideran, para los valores extremos que se consideran. Va. Entonces, ya con esto pues tenemos herramienta suficiente pues para ver la solución geométrica de los primeros dos problemas, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver cómo nos va. Vamos a poner este color y vamos a poner la solución geométrica del ejemplo 1, ¿sí? Entonces queremos determinar los puntos de una superficie dada en S. O sea, queremos determinar los puntos de una superficie dada S, ¿sí? Que están más próximos al origen. Más próximos al origen, ¿sí? Entonces, bien, un punto, comencemos estudiando un punto
X, Y y Z, ajá, del espacio, un punto del espacio, esto está a distancia R, ¿sí? Del origen, sí y solo sí, está en la esfera, vamos a ponerlo así, en la esfera x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿va? Esta esfera es una superficie de nivel de la función, ok, vamos a ponerlo así, esta esfera es una superficie, de nivel de la función pongámosle f de x, de y y de z igual a pues la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, ajá, que hay que minimizar, o sea, que hay que minimizar. Va. Entonces, si empezamos con R igual a 0, ajá, y aumentar R, hasta que eh, hasta que la correspondiente superficie de nivel sea tangente a la superficie. A la superficie dada S, ¿sí? Cada punto de contacto será un punto de S más próximo al origen. Cada punto de contacto será un punto de S más próximo al origen. Ajá. Entonces, va. Para determinar los puntos de contacto, supongamos a S. Para determinar los puntos de contacto, supongamos a S. A S, la superficie de S, ¿sí? Que, bueno, supongamos que S, ¿no? Está definida. Bueno, que S está definida por la ecuación vamos a ponerla g de x, y, z, que va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, bien. Si S tiene plano tangente,
tiene plano tangente, si S tiene plano tangente a un punto de contacto, dicho plano tiene que ser, porque esto ya lo habíamos platicado, dicho plano tiene que ser, a ver, también, o sea, esta cosa, dicho plano también tiene que ser también tangente a la superficie de nivel, a la superficie de nivel en el mismo punto, ajá. Y pues por lo tanto el vector gradiente, por lo tanto el vector gradiente de la superficie G de X, de Y y Z, que esto que es igual a 0, debe de ser paralelo, debe de ser paralelo al vector gradiente, debe ser paralelo al vector gradiente de la superficie de nivel de contacto f de x, de y, de z igual a 0, ¿sí? Entonces, existe una constante, entonces, vamos a decir que, entonces, existe una constante, lambda, ajá, tal que el gradiente de f de x, y, z, pues va a ser igual a lambda por el gradiente de g evaluado en x, y, z, ¿sí? En cada punto de contacto. En cada punto de contacto. Y pues esa es la ecuación vectorial. A ver, esa la tenemos por... ajá, era... A ver cómo la había anotado. Ajá, por doble asterisco. Por doble asterisco, ¿no? Entonces, de contacto, entonces, esta es la ecuación. Esta es la ecuación vectorial, doble asterisco, lograda con el método de Lagrange. Lagrange, ¿sí? Cuando hay una sola condición. Una sola condición. Entonces, eso más o menos la interpretación geométrica. Vamos a ver si nos sale. Poner por acá. Vamos a poner el eje. Vamos a tratar de hacerlo. A ver si nos sale.
Voy a ponerlo como por acá, creo que sí. Vamos a poner este por acá y este que me salga por más o menos así, ¿no? Voy a ponerlo un poco más abajo, creo que lo vamos a necesitar más abajo. Aquí, va. Entonces, más o menos, bueno, y voy a decir quiénes son estos señores. Este va a ser el gradiente. Vamos a poner el gradiente de G2, perdón, de G1. Este va a ser el gradiente de F. Y este es el gradiente de G2. ¿Va? Entonces, bien, estábamos pensándolo. Híjole. No me... A ver. No me va a salir. Bueno, voy a tratar de utilizar un software en su momento, ¿sí? Entonces, bien, pues teóricamente, analíticamente, pues ya tenemos solucionado el problema 1. Bien, ya podemos como que atacar el problema 2. Bueno, lo pondré así, solución del problema 2. Y pues de una forma analítica también, ¿no? Solución geométrica del problema 2. ¿Sí? Entonces, va. Queremos obtener los valores extremos de una función que da temperatura. A ver. Que da temperatura. Podemos pensar, bueno, temperatura estaba con F de X, Y, Z sobre una curva dada, para Z. Si consideramos la curva, bueno, esta se colocha como la intersección de dos superficies. Estas voy a poner la G1 de X, Y y Z, que es igual a 0, y G2 de X, Y Z igual a 0. ¿Va? Entonces, bien, acá sí como que pues, bueno, como que sí podemos verlo mejor. Entonces tenemos un problema de extremos. Tenemos un problema de extremos con dos condiciones.
Entonces vamos a tomar prestado lo que queríamos hacer. Bueno, voy a tratar de hacerlo acá. Esto de acá, ¿no? Entonces, bien, ya tenemos el gradiente de G1, el gradiente de F y el gradiente de G2. Entonces, pensemos en la curva, ¿no? En la curva más o menos de este estilo. Vamos a ver si nos sale. No. Pensémosla como una especie de libro que viene dada más o menos así. Lo voy a poner así. A ver si nos da. A ver si nos da. A ver. Voy a tener. Vamos a ver. Si lo puedo hacer más bonito. Algo así, ¿no? Y pues esto viene dado por algo de este estilo. Es como un libro abierto. Vamos a ver si mis dotes de artista pues dan, ¿no? Eh, Esto llevémoslo aquí y pues esto aquí. Ah, oh, ese me servía. Eh, vamos a ver cómo lo... Ajá, algo de este estilo, ¿no? Esto y la otra página se abre más o menos de esta forma. Más o menos de esta forma. A llegar a esto de acá. Y entramos acá. Va. Entonces como que pues por acá viene nuestra curva se colocha. Ajá. Por acá, bueno, había un plano, hay un plano que más o menos, no sé si me dé, más o menos viene de este estilo. Voy a ponerlo en azul. Esta cosa tiene que ser perpendicular a esto. Vamos que viene así. Esto pues, bueno, y voy a poner estas hojas de una manera que vienen del origen, algo así, y algo eh, así, pongámoslo así. Entonces, bien, tal vez nos ayuda esto. Vamos a tirarlo. Bueno, es que tiene que encerrar eso, ¿no? Lo voy a tirar más al fondo. Aquí creo que sí ya me lo encierra. Entonces, esto es de esta forma. Ajá. Eh, Qué complicado esto. Digamos que es un plano, ¿no? Un plano, pues, que debidamente debería estar bien dibujado, pero pues como no soy un buen dibujante, esto es más perpendicular, algo de este estilo. ¿Sí? Viene saliendo por acá, digamos, y pues esto de acá se topa con eso ahí. Así de esa forma. ¿Sí? Entonces, algo más decente sería verlo de esta forma, ¿no? Pongámoslo de esta forma. Lo voy a poner por acá. Un plano, ahora pues tengo estos. Un elixir, un rectángulo. A ver si me sale. Un rectángulo.
bueno, con línea, ¿no? Dibujar una recta, flecha, una línea. Entonces, pongámoslo así, algo más o menos de este estilo. Esto por acá, esto por acá, esto por acá y esto por más o menos por acá. Ah, digamos que llega hasta acá. Va, tenemos esto de acá. Eh, Esto por acá va a ser el gradiente de F. Esto de acá, tomémoslo como, voy a ponerlo un poco más inclinado. Lo voy a poner como una flecha, algo así, ¿no? Y bueno, ya de una sola vez aprovecho de hacer negro esto también. Y va. Entonces, esto de acá va a ser la velocidad. Bueno, la parametrización con respecto a un tiempo de uno, ¿sí? Donde pues la curva viene de esta forma, ¿no? Y por acá, pues lo voy a hacer como punteadito. Sale por acá y sale de esta forma. Entonces, esta va a ser mi curva C colocha. Va. Entonces, tenemos algo más decente. No sé, voy a ver si puedo hacer más pequeño eso. Porque pues sí está un poco... A ver. Sí. Entonces, esto de acá. Más o menos eso de aquí. Creo que me da lugar a ponerlo en este espacio. A ver, baja, baja. Ay, algo de este estilo. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Y ahora sí, va. Uf, ya estamos con los dotes de, de pintor, ¿no? Entonces vamos a ponerle a este A y a este B. Ahora bien, ¿dónde bueno, nos quedamos en condiciones? Entonces los vectores gradientes. Los vectores gradientes. Los vectores gradientes. Este de acá. eh, el gradiente de G1 y el gradiente de G2, ¿sí? Son normales a la superficie. Son normales a la superficie. ¿Sí, no? Bueno, no sé, no se mira muy bien, pero pues más o menos, pues sí, no. Esto debería ser un cuadrado también. Entonces, bueno, son normales a la superficie. Luego también vamos a decir que también son a la curva C colocha, que es esta que tenemos acá, de intersección. De intersección. ¿Sí? Entonces, o sea, esto pues fijándonos en, en B, ¿sí? Si el vector gradiente, si el vector gradiente eh,
este señor de acá, de la función temperatura, también es normal. También es normal. Pues, bueno, y hay que decir, en esta curva se colocha, ¿sí? En cada extremo relativo sobre C, en cada extremo relativo sobre C, ajá. Entonces, esto implica, esto implica, esto implica que el gradiente de F está en el mismo plano. Esto está en el mismo plano que el gradiente de G1, el vector gradiente de G1 y el vector gradiente de G2. ¿Sí? Luego, como están en el mismo plano, si G, el gradiente de G1 y el gradiente de G2 son independientes, podemos expresar, o sea, que son independientes, pues podemos decir que podemos encontrar dos coeficientes, tales que la suma de esos dos gradientes multiplicado por esos coeficientes, pues, pues, a ver, son dependientes, pues podemos encontrar una combinación lineal, ¿no? Entonces podemos expresar a phi de f como una combinación lineal, una combinación lineal, como una combinación lineal de ellos, es decir, que phi, el gradiente de f lo podemos ver como lambda 1, ¿sí? Por el gradiente de G1 más lambda 2 por el gradiente de G2, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación que pues teníamos anteriormente. Esta es la ecuación. Esta es la ecuación vectorial en pues doble asterisco, la habíamos llamado, si no me equivoco, obtenida en el método de Lagrange. ¿Sí? Cuando existen dos condiciones. Cuando existen dos condiciones. Cuando existen dos condiciones. Entonces, para probar que, el gradiente de f es normal se colocha en un punto extremo, pues imaginemos que se colocha, está definida por una función vectorial, una función vectorial, la vamos a llamar alfa de t,
variando en el tiempo, variando t en un intervalo, sea a, b, ¿sí? Sobre la curva c, se colocha, la temperatura se convierte en una función t, la temperatura se convierte en una función t, ¿sí? O sea, es decir que nosotros tenemos que phi de t va a ser igual a f actuando sobre phi de t, si phi tiene si phi tiene un extremo relativo, en un punto interior t, va. Bueno, y lo vamos a fijar t, nuestro intervalo a, b, t1, ¿sí? Y pues tiene que verificar que pues phi prima de t1, pues esto es igual a 0, ¿sí? Por otra parte, la regla de la cadena en phi prima viene dada por el producto escalar, ¿no? Por otra parte, la regla de la cadena viene dado, esto viene dado por el producto escalar. La regla de la cadena lo pondré así. Déjenme ponerlo así. Por otra parte, la regla de la cadena nos dice la regla de la cadena. La regla de la cadena nos dice que, bueno, esto corrámoslo. Vamos a ver si nos cabe. Nos dice que, bueno, que phi prima de t viene dada por el producto escalar. Por el producto escalar, que va a ser, bueno, phi prima de t, que va a ser igual al gradiente de phi actuando sobre alfa de t, por phi prima de t. Entonces, este producto es nulo en t sub 1. Vamos a ver si concluimos. Vamos a ver si concluimos. Entonces, este producto es nulo en T1. Luego, este operador
por el lado del gradiente con respecto a f es perpendicular a phi' de T1, ¿sí? O sea, esto pues vámonos a nuestra imagen, esta de acá, ¿sí? Esto me quiere decir que es perpendicular, ¿sí? A nuestra imagen A es perpendicular a pi de T1 y pues tenemos que por otro lado phi prima, alfa prima de T1 es tangente, tal como vimos, es tangente a la curva Secoloch, ¿sí? Por lo que decimos que el gradiente de f de alfa de T1, ¿sí? Está en el plano, se colocha, ajá, en el plano, pues, en el plano normal, ¿no? Normal, se colocha, ¿sí? Como muestra la imagen, era la A, ¿no? Entonces, los dos vectores gradientes, que eran el gradiente de G1 y el gradiente de G2, ¿sí? Son independientes, sí y solo sí, su producto vectorial, su producto vectorial, su producto vectorial es no nulo, ¿sí? Entonces, este producto viene dado por el gradiente de G1 por el gradiente de G2. Esto va a ser igual a, bueno, acá ponemos el vector, el vector canónico en la primera entrada, el vector canónico en la segunda y en la tercera entrada. Y pues acá simple y sencillamente ponemos la parcial de G1 con respecto a X. Acá ponemos la parcial de G2 con respecto a X, la parcial de G1 con respecto a Y, la parcial de G1 con respecto a Z, la parcial de G2 con respecto a Y, la parcial de G2 con respecto a Z. ¿Ah? Entonces, esto va, como es el determinante, esto me va a dar la parcial de G1 con G2 de la parcial de, a ver, este sería de Y con Z por I más, o sea, son vectores, ¿no? Más la parcial de G1, G2 sobre la parcial de Z, X. Pongámoslo más por acá. Más, bueno, por J, más la parcial de G1, G2 con respecto a la parcial de
X con Y de K. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, la independencia de la independencia, la independencia, independencia, la independencia de el gradiente de G1 y el gradiente de G2 significa que no todos los determinantes jacobianos del segundo miembro son cero. ¿Sí? Y como ya hemos observado, pues el método de Lagrange es aplicable siempre que esta condición se satisfaga. Entonces, bien, entonces, sí, o sea, vamos a concluir. Como ya hemos observado, el método de Lagrange es aplicable siempre que esta condición se mantenga. ¿Sí? Entonces, una observación, sí, el gradiente de 1 y el gradiente de G2 son dependientes, el método puede fallar. Puede fallar. ¿Sí? Entonces, bien, un ejemplo se podría pensar que intentamos la aplicación del método de Lagrange para encontrar los valores extremos de una función en tres variables, aquí y y z, igual a x al cuadrado más y al cuadrado, en la curva de la intersección de las superficies G1 de los tres variables, que eso es igual a 0, y G2 que con las tres variables, que eso es igual a 0, siendo pues G1 igual a z y G2 igual a z cuadrado menos y menos 1 al cubo, ¿sí? Entonces, pues ahí eso puede fallar. Creo que pues, híjole, quería dar otro ejemplo, pero ya no doy para más. Entonces, pues hasta que voy a terminar la grabación.